Nos ubicamos en 1984-88, épocas de Febres Cordero, cuando él estaba a cargo de, y toda la cuestión derecha, de la derecha política del país estaban a cargo de controlar ciertas disidencias y ciertas diversidades. Y tanto como rockeros, hijoperos y LGBTI fuimos de alguna manera violentados. Fueron, porque en aquel tiempo yo todavía era muy niño, pero los activistas de aquel entonces nos cuentan ciertos relatos bastante trágicos. En el mejor de los casos, podían aparecer en los comercios amarillistas con palabras, perdón las palabras, pero es una realidad. Arrestado por maricón, encontrado en porquerías sodomitas y cosas así. Los parques eran lugares de concentración donde llegaban camiones enteros de militares para cogerles en cuadrillas y llevarles, en ocasiones hasta violarles por parte de los militares en el mismo camión. En el mejor de los casos salía en el comercio y los familiares decían, perfecto, gracias a Dios aparece en el comercio y está vivo, reunamos, pongamos en prenda la casa para poder pagar la fianza y sacarle. Porque como era penalizado en aquel entonces, artículo 516 del Código Penal, de 2 a 8 años, depende de la gravedad del caso, cómo nos encuentra en una expresión tan explícita de nuestra sexualidad y afectividad. Entonces, tenían que reunir la fianza para sacarle de la cárcel al familiar diverso. Entonces, había un lugar en la Baquedano y Reina Victoria, antes era en otro lugar, pero los recuentos que yo tengo de este lugar que le llamaron El Hueco. Legalmente se llama Tercer Milenio. Ahora es una de las discotecas más hermosas y tiene una sucursal frente a la Universidad Católica, paradójicamente, en la Ventimilla y también en la Baquedano. Hay dos sucursales del Hueco. Pero se llama Hueco porque antes era un sótano, un cuartito en la parte de atrás de la casa muy pequeña, muy precaria. Ahora esa casa pequeña precaria se convirtió en una discoteca bastante grande. Pero este Hueco en la Baquedano, llegaban entre chico y chica simulando heterosexualidad. Pasaban la puerta y par de chicas y par de chicos se cogían. Se abrazaban y expresaban su sexualidad, bailaban juntos y pasaban al Hueco, ese cuarto atrás, a disfrutar de la noche, su espacio pequeño de expresar quiénes son, porque en las calles no se podía. Había ocasiones en que se infiltraban o simplemente les cachaban llegando los policías y arremetían contra el lugar. Y les sacaban pues a golpes, les sacaban a toletazos. La clásica era que las lesbianas, como el artículo ni siquiera les tomó en cuenta, el artículo del Código Penal ni siquiera les tomó en cuenta a las lesbianas para eso, a las mujeres ni siquiera para ajusticiarles les tomó en cuenta, sino solo a gays y a transexuales femeninas. Las lesbianas hacían barricada con los policías. Los policías arremetían contra las diversidades. Y quienes se enfrentaban cotidianamente, porque no tenían ya nada que perder, porque todos les habían achacado, eran las chicas trans. Las heroínas que se sacaban el taco y se enfrentaban a todo el mundo. Los gays corrían y esperaban llegar a la Plaza Foch y meterse en cualquier lugar comercial para poder ocultarse de esa situación de violencia que había. Eso fue la lucha de hace unos 30 años, antes de despenalizarse la homosexualidad. En el año 95, 96, vino una delegación de la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos a investigar sobre el caso Restrepo. Los activistas LGBTI aprovecharon para mostrar una carta de lo que está pasando a esta Corte Iberoamericana. Paulatinamente se hizo investigación sobre este tema también de violentación de derechos. Se sabe que la OMS ya había sacado de las enfermedades o patologías la homosexualidad en 1990, sin embargo en el 96 se seguía aquí penalizando y violentando la diversidad. Y entonces se logró que después de una recolección de firmas en la Plaza Grande, por manos de las poblaciones trans, la organización Cochinelli, de hecho, algunas de ellas todavía viven, muchas chicas trans de aquel entonces ya han muerto,
Y en Guayaquil, en el Parque de las Iguanas, también otro colectivo lo hacía. Pues en estos lugares también había pequeños barcitos muy disimulados, donde la gente se pegaba unos traguitos, pero muy disimuladamente podía cogerse la mano, no más que eso. Porque clausuraban el lugar, porque les arremetían contra ellos, pero no era un lugar abiertamente gay. Pasaron los años, en el 96 se despenalizó la homosexualidad y comenzaron a haber otras discotecas. Matrioska, Black and White, la mayoría de estas en la zona, ¿no? En lo que es entre la Patria y la Avenida Colón, entre la 10 de agosto y la 6 de diciembre. Entonces, aquí como que fue un pequeño gueto donde la gente se desahogaba y se permitía hacer. Porque si bien es cierto, ya no había el artículo del Código Penal, pero socialmente faltaba mucho. Aceptación a nivel familiar, social, en fin. Entonces, laboral, educativo. Entonces tenían que todavía ocultarse y seguir llegando ocultos a la discoteca, tratando de que no se sepa que la discoteca es gay. Poco a poco fueron apareciendo más lugares y poco a poco haciéndose visible. Muchas organizaciones comenzaron a hacer las marchas, los plantones, besadas públicas, Equidad, FEDAEBS, Alfil, la OML, Causana, que poco a poco fueron abriéndonos caminos sus activistas, que ahora la mayoría están avanzaditos de edad. Ahora se ha vuelto más aceptado, algo más comercial, mucho más comercial. En aquel entonces era como un desahogo de pocas personas, que sí, lo económico iba de por medio, pero lo principal era que unos amigos se reunían y los mismos amigos a veces ponían el lugar, ¿no? Especialmente en el hueco que les menciono. Son ciertas personas de cierta edad que hasta ahora se llevan mucho, son amigos muy cercanos, muchos son dueños de varios lugares de establecimientos como videos, saunas, discotecas, pero que adicional de su local tienen una amistad muy, muy estrecha, muy cercana. Ahora, en cambio, se ha visto ciertas pugnas, hay que ser sincero. Por la cuestión capitalista y consumista y la ambición económica, se ha visto muchas pugnas. Muchas veces la comunidad heterosexual ha visto en la comunidad diversa una fuente de ingresos bastante fuerte, por lo que ha preferido tener su discoteca abierta a la diversidad, y esto solamente con fines económicos. A veces se preocupan en cierta cantidad, se preocupan por no dar un buen servicio, sino que simplemente abro el lugar y meto la cantidad de gente que puedo y pues no me interesa cómo termina la persona después de la discoteca, si adentro está bien atendido. Hay lugares en que discriminan, tal vez por la edad, tal vez por la apariencia, tal vez porque quieren aparentar cierto nivel social y cierto estatus, que eso es un estereotipo también llegado del extranjero, y que si voy con zapatillas, si voy con BBD, pues no me dejan entrar. Tal vez algún video, algún sauna, video específicamente, que si soy pasado de los 40 años y ya mismo llego, pues ya no puedo entrar, porque hasta cierta edad puedo entrar. Luego de eso, como que no dan una buena imagen y no es atractivo para el resto del público, ¿no? Entonces, son ciertas formas de discriminación internas, inclusive, como hay en cualquier otro negocio, pero dentro de la diversidad también hay discriminación. Así como hay algunas discotecas, apartados de la zona, héteros, donde en ocasiones ciertas personas no podemos entrar porque no tenemos una apariencia física o una cantidad de dinero. En la diversidad también existe eso. Discotecas en las que hay un costo y si no hay ese costo, pues no puede entrar. Si hay una apariencia, si no hay esa apariencia, no puede entrar. También discriminación a veces por los roles. Es a veces mal visto que la persona sea más femenino, más plumífero llamamos, más andrógino. Tal vez que una persona trans entre porque piensan que ya va a ser violencia, porque piensan que ya va a ser relajo, porque piensan que eso da mala imagen al lugar, porque sencillamente prefieren que sea lo que vende el comercio, ¿no? El pepudo, alto, guapo, bien machito, y eso vende, eso atrae al público, eso dicen, en esta discoteca hay gente linda, hay gente bonita.
Pero si va una persona más pequeñita, más trigueña, tal vez un poquito no tan bien vestido, un poco más hipioso, más rockerito, yo que sé, más hijopero, pues nos ven raro. Nos ven como que, ¿será que entra? ¿Será que le digo que no puedes entrar así? Entonces todavía hay eso internamente también.